Ahora vamos a trabajar con una partícula que tiene la aceleración descrita por el vector I más T por J menos K. Y entonces lo primero es encontrar la velocidad si la partícula parte del reposo. Entonces para eso recordamos nosotros que el vector de velocidad se puede escribir como la integral del vector de aceleración más la velocidad inicial. Esto es entre 0 y t. Y entonces nosotros sabemos que para integrar una función vectorial necesitamos integrar cada una de sus componentes. Entonces esto sería la integral de 1 en i más la integral de t en j más la integral de menos 1 en k. Aquí olvidé el de t. Y nosotros vamos a integrar de 0 a t. Y sabemos que su velocidad inicial es 0. Entonces acá vamos a tener la velocidad inicial 0, ¿verdad? El vector nulo, ese no va a afectar en nada. Y entonces la integral de 1 entre 0 y t va a ser t. La integral de menos de t va a ser un medio de t cuadrado. Eso va a ser en j. Y por último, la integral de menos 1 es menos t en el vector k. Y entonces acá ya tenemos el vector de velocidad de mi partícula. Ahora me piden en el segundo inciso encontrar el vector de posición de la partícula. Y sabemos que su posición inicial es la que me dan ahí. Entonces recordamos que el vector de posición se puede obtener como la integral del vector de velocidad entre 0 y t más la posición inicial. Y entonces aquí yo puedo integrar otra vez cada una de las componentes, pero en este caso del vector de velocidad, que ya lo obtuve en el inciso anterior. Entonces al integrar t voy a obtener un medio de t cuadrado, eso va a ser en i. Al integrar un medio de t cuadrado voy a obtener un sexto de t cubo, eso va a ser en j. Y en k voy a obtener un medio de t cuadrado también en k. Esto lo tengo que evaluar todo entre 0 y t y sumarle el vector de posición inicial. Entonces tendríamos acá esto. Entonces en t, afortunadamente, esto no va a cambiar. Y cuando lo evaluamos en 0, obtenemos 0. O sea que aquí sería menos 0, digamos. Acá ponemos así en i. Más un sexto de t cubo. Y cuando lo evaluamos en 0, obtenemos 0 también. Entonces por eso es que no pareciera afectar, pero realmente sí afecta en otros casos. Aquí tendríamos menos un medio de t cuadrado, menos 0 también, afortunadamente. Y a esto les vamos a sumar el vector de la posición inicial. Y entonces finalmente podemos obtener el vector de posición como un medio de t cuadrado más 1. Todo esto es la componente en i. Más un sexto de t cubo más 2. Esto es en j. Y luego tendríamos 3 menos un medio de t cuadrado en k. Y acá ya tenemos el vector de posición. Entonces ya tenemos el vector de velocidad. Aquí. Y tenemos el vector de posición. Ahora el inciso C me dice encuentre la distancia que recorre en el intervalo desde 0 hasta 4. Y entonces la distancia que recorre desde 0 hasta 4 sería el equivalente a poner la longitud de arco. Entonces recuerden ustedes, distancia es equivalente a longitud de arco. Y para hacer eso, nosotros recordamos que lo que deberíamos hacer es sumar la rapidez, y la rapidez es la norma del vector de velocidad. Y entonces, en este caso, nosotros ya tenemos el vector de velocidad porque ya lo obtuvimos en el primer inciso. Y entonces ahora nosotros vamos a ver que para la distancia o la longitud de arco tenemos que integrar en el intervalo que me están dando, que es de 0 a 4,
la norma del vector de velocidad. Entonces voy a poner acá la norma del vector de velocidad. Así. Y entonces esto es un escalar que va a ser raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más raíz cuadrada de la segunda componente al cuadrado. Aquí tendríamos un cuarto de t a la cuarta más raíz cuadrada de la tercera componente al cuadrado, y ahí tendríamos t cuadrado. Y todo esto por dt. Y entonces nosotros ya solo nos fijamos en tratar de calcular esta integral. Afortunadamente, dentro de la raíz cuadrada podemos simplificar varias cosas. Ahí tendríamos un cuarto de t a la cuarta más 2t cuadrado. Y dentro de esta raíz tenemos un factor común t cuadrado. O sea, tenemos t cuadrado, factor común de un cuarto de t cuadrado más 2. Y si nosotros aplicamos la raíz cuadrada, como estamos hablando del intervalo que va de 0 a 4, el t es positivo, y entonces ahí podemos simplificar y poner t por raíz cuadrada de un cuarto de t cuadrado más 2. Ahora nosotros podemos utilizar una substitución aquí y podemos decir que u va a ser un cuarto de t cuadrado más 2, con lo que du sería un medio de t por dt. Y entonces mi integral sería desde que t vale 0 hasta que t vale 4 por los límites de integración de, aquí tenemos raíz cuadrada de u, o sea, u elevado a la 1 medio por el du por 2, porque no tenemos el 1 medio, o sea que acá el t por dt serían 2 du. Entonces tenemos 2 du, o sea que esto es 2. La primitiva del u a la 1 medio serían 2 tercios de u a la 3 medios. Y esto desde que t vale 0 hasta que t vale 4. Y entonces ahora tendríamos 4 tercios de un cuarto de t al cuadrado más 2 a la 3 medios entre 0 y 4. Y acá ya simplemente vamos a evaluar. Y entonces vamos a tener 4 tercios. Y ahora en 4 tendríamos 16 dividido 4. Son 4 más 2 son 6. O sea que tendríamos 6 a la 3 medios. Menos en 0 nosotros vamos a tener 0 más 2 menos 2 a la 3 medios. Y aquí está la distancia que se ha recorrido. Solo les recuerdo, ¿verdad?, que si supongamos que la aceleración tiene unidades, en este caso lo hemos trabajado de forma abstracta, así que no tiene unidades. Entonces, si la aceleración está dada, por ejemplo, en metros por segundo cuadrado, que son las unidades en el Sistema Internacional para la Aceleración, entonces la velocidad tendría unidades de metros sobre segundo, la posición tendría unidades simplemente de metros, y de la misma forma la longitud de arco, o lo que acabamos de encontrar acá, va a tener simplemente unidades de metros.